Muy buenas noches, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales. En esta oportunidad veremos una tercera parte del tema de activos fijos relacionados con eh, el tratamiento de mantenimientos, mejoras, reparaciones y las depreciaciones. Comencemos entonces. Hablemos de mantenimientos, reparaciones y mejoras. Cuando nosotros nos encontramos con activos fijos, estos activos fijos, por el uso que se les va a dar, por el uso que van a tener durante el tiempo y durante los años de vida útil estimados, están sujetos a algún mantenimiento, alguna reparación o alguna mejora. Cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos a que estos se hacen de manera periódica, ¿no? Y tienen como objetivo principal un adecuado cuidado del activo fijo, ¿no? El mantenimiento es algo periódico, algo que sirve para cuidar nuestro activo fijo. Podemos hablar, por ejemplo, de un mantenimiento periódico que se hace, por ejemplo, a los vehículos cada cierto kilometraje, ¿sí? Para tener un cuidado respectivo del mismo, que son periódicos, repito. En el caso de las reparaciones se refiere a erogaciones que se realiza para efectuar arreglos o cambios de pieza, para que cumplan las funciones que tienen como objetivo. Si por ejemplo yo tengo mi vehículo en la empresa y por XZ razón, principalmente por el uso, nos pide los expertos del taller encargado de su mantenimiento y de su reparación que nosotros hagamos un cambio de algunas piezas del motor, un cambio de, yo qué sé, de pastillas o balatas que se ven en los frenos, por ejemplo, que es habitual. Estamos hablando de una reparación, ¿no? Porque estamos haciendo un cambio o un arreglo de algunas piezas que están dentro del activo. Cuando hablamos de mejora, se refiere principalmente a desembolsos que se hacen para incrementar el servicio que realiza un determinado bien, ¿no? Y como su nombre indica, es para mejorarlo, en otras palabras, ¿no? Si, si yo veo que mi vehículo, por ejemplo, o el vehículo de la empresa, eh, voy a comprar o me sugieren tener unas llantas, por ejemplo, de tipo habitual que generalmente duran por el uso que se les da promedio en una empresa de transporte o de distribución y comercialización entre 1 a 2 años aproximadamente. Y si me piden los técnicos especialistas que usted puede optar por unas llantas de mejor calidad que le va a aumentar tal vez el uso que realiza el mismo por unos 2 años más. Entonces, si optamos por esa condición, estamos hablando de una mejora, ¿no? En ese caso es una mejora. Ahora, desde el punto de vista contable hay que considerar algo muy importante que nos habla el Decreto Supremo 24051 relacionado con mantenimientos, reparaciones y mejoras, ¿no? En su artículo 22 nos dice, las reparaciones ordinarias que se efectúen en los bienes del activo fijo serán deducibles como gasto del ejercicio fiscal siempre que no supere el 20% del valor del bien. El valor de las reparaciones superior a este porcentaje se considerará mejora que prolonga la vida útil del bien. Ojo con ese porcentaje. Y por lo tanto, se imputará el costo del activo respectivo y su depreciación se efectuará en fracciones anuales iguales al periodo que le resta de vida útil. Este artículo es fundamental en la legislación boliviana en el entendido de capitalizaciones y gastos como tal, cuando hablamos de activos fijos. Si yo, por ejemplo, tengo un vehículo de transporte o de distribución de mi empresa que tiene un valor de 150.000 y me presto, yo que sé, a un mantenimiento, una reparación, que tengamos, ¿no?, dos opciones, la primera que sea de bolivianos 40.000 y la segunda que sea de bolivianos 20.000. En la primera opción, si hacemos un cálculo de porcentaje, estamos hablando de un porcentaje mayor al 20%, ¿no? De un porcentaje que es superior al 20%. En ese entendido, la norma es clara, ¿no? En este caso, si hablamos de los 40.000
y hacemos un porcentaje de los 150.000, estamos hablando de un 27%, que supera el 20%. En ese caso la norma es clave y nos dice que este tipo de gastos aumenta o prolonga la vida útil del bien, por tanto se debe de capitalizar o se debe de activar. Y en el segundo caso, si nosotros hablamos de un mantenimiento de 20.000 bolivianos, en relación a los 150.000 estamos hablando de aproximadamente un 13%, que no supera el 20%. Y en ese caso la norma también es clave, ¿no? Se debe de cargar al gasto como tal. Entonces, esto es clave cuando veamos este tipo de ejercicios relacionados con mantenimiento, reparaciones y mejoras y casarlas con lo que dice la norma. Si hacemos un ejemplo, por ejemplo acá dice el 1 de agosto de 2019, el saldo de la cuenta vehículos y el valor del activo asciende a bolivianos 180.000, el valor de este vehículo. Y la empresa efectúa un desembolso a Talleres Pipo por el cambio de motor y sistema de cambio de caja, según factura correspondiente, pago realizado con cheque del banco número 2547 del Banco Unión. En el primer caso es por bolivianos 24.000 y en el segundo caso es por bolivianos 50.000, ¿no? Repito, por un cambio de motor y un cambio del sistema de cajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Yo tengo un monto de 24.000, una erogación de 24.000. Si yo saco el 87 y el 13% respectivamente, vamos a tener que es 20.880. Y este es el costo que yo tengo que analizar y compararlo con el valor del bien, que es 180.000. Si yo calculo, agarro los 20.880 y divido entre los 180.000, me da un porcentaje de 0,12. Lo multiplicamos por 100 y tenemos el 12%. ¿No? En ese caso está por debajo del valor del 20% que estipula la norma. En ese caso, el asiento contable va a ser el siguiente. Voy a cargar una cuenta de gastos denominados gastos de mantenimiento por 20.880. Cargaré una cuenta de activo crédito fiscal IVA 3.120 contra Banco Unión S.A. por el efectivo que está saliendo de la empresa. En este caso no hay problema porque no ha superado el 20%. Pero vámonos al caso B. Es un caso hipotético que el gasto, el mantenimiento, la reparación en este caso es de bolivianos 50.000. Si hacemos el porcentaje del 87% es 43.500 porque es con factura, ¿no? El 13% es 6.500. Entonces tenemos el valor del bien, los 180.000. Y si hacemos una comparación de estos 43.500 dividido entre los 180.000, yo voy a tener un porcentaje del 24%. Esto, por ende, ya supera el 20%. Y estamos hablando que según la norma, cuando nosotros nos encontramos con este porcentaje que supere sea mayor al 20%, tenemos que capitalizar el costo de esta reparación, porque aumenta o prolonga la vida útil del activo según la norma. Entonces el asiento que vamos a correr ya no va a ser gasto, sino va a ser activo, vehículos automotores, lo voy a capitalizar ese costo por 43.500, activo, crédito fiscal IVA, contra Banco Unión S.A., ¿no? Por 50.000. Fíjense la diferencia entre un caso y el otro, ¿no? Cuando es menor del 20% se va al gasto y cuando es mayor al 20% se capitaliza el valor del activo. ¿Sí? Eso muy importante, por favor, para hacer notar esta diferencia entre ambos casos. Cuando nos encontramos con una capitalización, la norma también es clara en el tema de la depreciación, que ya lo vamos a ver en un momento, pero nos dice que vamos a depreciar este monto en función a los años de vida útil restante que le queda al activo hasta determinar un valor residual 1 o valor neto 1, ¿no? O un valor de salvamento, rescate que podría ser colocado por la empresa. Pero bueno, esos serían los dos casos que podemos ver en esa oportunidad. Hablemos del tema de las depreciaciones para terminar ya este tema del día de hoy. Cuando hablamos de las depreciaciones, como su nombre indica, es una distribución del costo, un prorrateo, ¿no? A través de los años de vida útil estimado, eso nos dice el Decreto Supremo 24051, y en forma sistemática y racional.
La NIC 16, referida al tema de activos fijos, también nos dice que la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para uso. Esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar. La depreciación es la pérdida del valor que sufre un bien de uso a través del tiempo por el servicio que presta. Esto es fundamental. Y la depreciación es un prorrateo del monto actualizado del bien. ¿Qué es el monto actualizado del bien? En nuestra normativa se refiere a un costo histórico más el incremento que se da por la actualización. Y esa actualización está reflejada en nuestra norma según la norma 3 y 6 a través de las UF, de este índice referencial que tiene como objetivo medir la inflación, ¿sí? Y bueno, nosotros calculamos ese monto actualizado del bien, repito, sumando el costo histórico o un valor nominal más el incremento por las UFBs, ¿no? El incremento por actualización. Esto nos dice que va a ser entre sus años de vida útil estimado, horas de trabajo, unidades de producción u otro parámetro de distribución aceptado por norma contable. También podemos hablar de un concepto de vida útil. Se refiere a la cantidad de años estimados que se espera que un activo genere un beneficio económico a favor de la empresa, ya sea por uso o por utilidad, ¿no? Constituye el tiempo máximo de duración del activo. Y el decreto supremo 24051 en este caso es clave, ¿no? Nos da un anexo en el artículo 22 sobre activos fijos, ¿sí? Y nos muestra claramente eh, la definición del activo, o qué activo estamos hablando, los años de vida útil estimado y los porcentajes de depreciación que pueden ser aplicables, ¿no? Entonces, nosotros tomamos como base esa tabla, ese anexo, repito, del decreto supremo 24051 para calcular esto de la depreciación tomando en cuenta años de vida útil estimado y el porcentaje de depreciación. Por último tenemos el valor de desecho, valor de salvamento. Es el valor mínimo de un bien cuando termina sus años de vida útil o el monto que se espera obtener al quedar fuera de servicio un activo. Este importe no se deprecia, nos dice, ¿no? El valor de salvamento, valor de desecho va a ser el valor mínimo después del uso, ¿sí? Después del uso que tiene un activo fijo, después de terminar sus años de vida útil estimado, y es el valor mínimo que va a tener dentro de los estados financieros. Generalmente cuando no hay un valor de desecho, un valor de salvamento, estamos hablando de un valor neto o valor residual, que de acuerdo a norma, en el caso de un activo fijo, después de que cumpla sus años de vida útil estimado y se deprecie por esos años, eh, va a llegar a un valor cero, pero por el principio de materialidad no podemos asignarle valor cero a un activo. Entonces llega a tener un valor neto, un valor residual 1, de 1, bolivianos 1. Algunas empresas por política contable optan por este valor de desecho y valor de salvamento, o sea, descartan ese valor 1 y lo cambian por un valor y le asignan un valor mínimo en los estados financieros, ¿no? Eh, Repito, este valor es asignado por la empresa de acuerdo a sus políticas para que no se exprese ese valor 1 después del uso del servicio de un activo fijo y una vez que termine sus años de vida útil estimados y se deprecie completamente. Para terminar, vamos a hablar de los métodos de depreciación. Los métodos de depreciación se refieren a una técnica, una metodología para distribuir el costo actualizado del bien, tomando en cuenta sus años de vida útil estimados, ¿sí? Horas de trabajo tal vez, unidades de producción o cualquier otro parámetro aceptado por norma. ¿Cómo depreciar, en otras palabras? ¿Cómo vamos a depreciar? Y bajo esta figura nos encontramos con 4 métodos de depreciación, que lo vamos a ver nosotros en la parte contable. El método de línea recta, ¿sí?
que puede ser con valor de desecho o sin valor de desecho, con valor neto uno, en fin. El método de suma de dígitos, ascendente y descendente. El método de horas de trabajo y el método de unidades de producción. Si hablamos del método de línea recta, es el método aceptado por norma. Es un método porcentual. Consiste en prorratear o distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones iguales durante sus años de vida útil estimado. Y como digo que es por norma, tome en cuenta este anexo del artículo del Decreto Supremo 24051 en el artículo 22, donde estipulan los años de vida útil estimado y los porcentajes de depreciación, ¿no? Entonces ese es el método que se aplica con mayor envergadura en nuestra normativa contable. Sin embargo, también existen otros métodos, como por ejemplo el de suma de dígitos, que consiste en distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones desiguales. Acá ya no es una fracción o un parámetro igual durante sus años de vida útil estimados, sino es de manera desigual. Y esto puede ser de manera ascendente o descendente, ¿sí? Es decir, tener mayor depreciación en los primeros años o menor depreciación en los últimos años, o viceversa, ¿no? También tenemos el método de horas de trabajo, que consiste en distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones desiguales, ¿sí? Parecido al de sumas de dígitos, pero esto aplicando una distribución en función a la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Horas trabajadas. Eh, Hay alguna maquinaria que tiene este tipo de distribución en empresas industriales generalmente, este tipo de método de depreciación, porque su mecánica es por horas, no va trabajando una determinada maquinaria por horas. Y entonces un método para calcular su depreciación sería tomando en cuenta este método de horas de trabajo. Y el otro es de unidades de producción, que consiste en distribuir el costo actualizado del bien en partes o fracciones desiguales durante sus años de vida útil estimados, aplicando una distribución en función a la cantidad de unidades producidas por el bien. Y en este caso podemos hablar, por ejemplo, de una fotocopiadora, ¿no? En el caso de una fotocopiadora o una impresora, se podría hacer ese cálculo porque ellos van determinando su uso por las unidades que producen, ¿no? Por las unidades que va a fotocopiar o por las unidades que van a imprimir. Y en ese caso ya se podría tomar un parámetro para realizar la depreciación. Bueno, son ejemplos que podemos dar. La próxima clase veremos ya la parte práctica, tomando en cuenta estos métodos de depreciación. Haremos un ejemplo práctico. ¿Sí? Lo aplicaremos al método de línea recta con valor de desecho, sin valor de desecho. Lo vamos a aplicar al método de suma de dígitos, al de horas de trabajo, unidades de producción, en fin, para que se entienda de mejor manera esta situación de los métodos de depreciación de activos fijos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, mis estimados estudiantes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. A todos un abrazo y cuídense bastante. Hasta luego.